millonario. Creyó haberlo perdido todo, hasta que una frase de ella lo hizo levantarse nuevamente. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Leonardo Fuentes nunca había imaginado que el silencio pudiera ser tan ensordecedor. Sentado en su oficina de cristal en el piso 30 del edificio más alto de Madrid, observaba cómo los últimos empleados recogían sus pertenencias en cajas de cartón. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, pero para él, todo se había vuelto oscuro. Su imperio de ingeniería, construido durante 15 años de trabajo incansable, se desmoronaba ante sus ojos como castillos de arena. El teléfono había dejado de sonar hace días. Los contratos millonarios que una vez llenaron su agenda ahora eran solo papel mojado. Rodrigo Mendoza, su socio de toda la vida, el hombre en quien más confiaba, había vendido todos los secretos de la empresa a la competencia. Una traición que le costó no solo su fortuna, sino algo mucho más valioso: la fe en las personas. Leonardo se tocó la barba perfectamente recortada, un hábito que había desarrollado durante los momentos de tensión. A los 36 años, había sido el empresario más exitoso de su generación. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas económicas. Sus opiniones movían mercados. Su nombre era sinónimo de excelencia. Ahora, ese mismo nombre aparecía en los titulares como el del millonario arruinado que perdió todo por confiar demasiado. La secretaria Pilar, una mujer de 60 años que había trabajado con él desde el inicio, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Fuentes, ya está todo listo. Las llaves de la oficina se las entregué al administrador del edificio». Leonardo asintió sin mirarla. No podía sostener su mirada quebrada. Pilar había sido como una segunda madre para él, y ahora, por su fracaso, ella también se quedaba sin trabajo. «Pilar, lo siento mucho». «No se disculpe, señor. Usted nos dio trabajo y dignidad durante años. Esto no es culpa suya». Pero Leonardo sabía que sí lo era. Había confiado ciegamente, había firmado documentos sin leer cada línea, había puesto su firma en manos de Rodrigo sin cuestionarlo. Su arrogancia lo había cegado. Cuando se quedó solo en la oficina vacía, tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Alejandra, la única familia que le quedaba después de la muerte de sus padres. «Leonardo, ¿cómo estás? He visto las noticias». «Alejandra, necesito irme de Madrid. ¿Puedo usar la Casa de las Montañas?» La Casa de las Montañas, un refugio familiar en la Sierra de Guadarrama que habían heredado de su abuelo, un lugar donde solía ir de niño durante los veranos, cuando la vida era simple, y los problemas se resolvían con un abrazo de la abuela. «Por supuesto, hermano. Pero, ¿estás bien?» Leonardo miró por última vez el skyline de Madrid, la ciudad que lo había visto triunfar y caer. «No lo sé, Alejandra. Honestamente, no lo sé». Esa noche, mientras conducía su Mercedes hacia las montañas, Leonardo sintió como si estuviera enterrando una versión de sí mismo. En el asiento del pasajero llevaba solo una maleta con lo esencial y un expediente con los últimos documentos de la quiebra. Todo lo que quedaba de 15 años de su vida cabía en un maletín de cuero. Al llegar a la casa de piedra rodeada de pinos, aparcó el coche y se quedó inmóvil durante varios minutos. La luna iluminaba tenuemente el sendero que tantas veces había recorrido de niño. Ahora, a los 36 años, regresaba como un hombre roto. Entró en la casa y encendió las luces. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Los muebles de madera maciza, las fotografías familiares en las paredes, el olor a lavanda que su abuela solía usar. Pero él ya no era el mismo. Se sirvió un whisky y se sentó frente a la chimenea apagada. En su teléfono, las notificaciones no paraban. Periodistas buscando declaraciones, acreedores exigiendo pagos, antiguos clientes cancelando proyectos futuros. Pero lo que más lo lastimaba eran los mensajes de WhatsApp de amigos cercanos que ahora se mostraban en línea, pero no respondían a sus llamadas. Había perdido más que dinero. Había perdido su identidad. Mientras el alcohol quemaba su garganta, Leonardo Fuentes, el hombre que una vez movía millones con una simple llamada, se preguntó si algún día volvería a levantarse. 3 días habían pasado desde que Leonardo se encerró en la Casa de las Montañas, y la barba perfectamente recortada ya mostraba signos de abandono. No había salido de la habitación principal.
Las cortinas permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol que se filtraba entre los pinos. El suelo estaba sembrado de botellas vacías y platos con comida a medio comer. Su teléfono, antes su extensión vital, ahora yacía silenciado sobre la mesa de noche. El timbre de la puerta lo sobresaltó como un trueno. Leonardo se incorporó en el sofá, desorientado. No esperaba a nadie. Los periodistas no conocían esta dirección, y su hermana Alejandra estaba en Barcelona. El timbre sonó nuevamente, esta vez con más insistencia. Arrastrando los pies, se dirigió hacia la puerta. A través de la mirilla, vio a una mujer joven de cabello largo y castaño, con una pequeña maleta en una mano y un manojo de llaves en la otra. Vestía un abrigo azul marino sencillo pero elegante. Abrió la puerta lentamente. ¿Sí? La mujer lo miró con ojos serenos, sin mostrar sorpresa por su aspecto desarreglado. Buenos días, señor Fuentes. Soy Elena Rivas. Su hermana Alejandra me contrató para ayudarle con las tareas del hogar durante su estancia aquí. Leonardo parpadeó, confundido. Su hermana no le había mencionado nada sobre esto. Elena continuó, con una voz suave pero segura. La señora Alejandra me explicó que necesitaría que alguien se encargara de la limpieza, las comidas y el mantenimiento general de la casa. Vengo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Yo no sabía nada de esto, murmuró Leonardo, pasándose la mano por el cabello revuelto. No se preocupe, si prefiere que me vaya, lo entiendo perfectamente. Hubo un silencio incómodo. Leonardo observó a Elena más detenidamente. Tendría unos 27 años. Era indudablemente hermosa, pero había algo en su mirada que lo tranquilizó. No había lástima, ni curiosidad morbosa, ni el brillo que solía ver en los ojos de las personas cuando se encontraban frente a un millonario. Era una mirada limpia, directa. No, está bien, pase. Elena entró con movimientos elegantes y discretos. Al ver el estado de la sala, no hizo ningún comentario. Simplemente dejó su maleta junto a la entrada y se dirigió hacia las ventanas. ¿Le molesta si abro un poco las cortinas? La luz natural siempre ayuda. Leonardo asintió regresando al sofá. Observó cómo Elena movía las cortinas con cuidado, permitiendo que los rayos de sol iluminaran gradualmente el espacio. La casa pareció respirar por primera vez en días. Elena comenzó a trabajar en silencio. Recogió las botellas vacías, organizó los periódicos arrugados y llevó los platos sucios a la cocina. No era solo eficiencia. Había una gracia natural en cada movimiento, como si estuviera cuidando algo valioso. ¿Desea que le prepare algo de desayunar?, preguntó desde la cocina. No tengo hambre. ¿Café entonces? Leonardo iba a declinar, pero algo en el tono de Elena lo hizo dudar. Sí, por favor. Unos minutos después, Elena regresó con una taza humeante. El aroma del café recién hecho llenó la habitación, y Leonardo sintió por primera vez en días una pequeña chispa de placer. Elena había encontrado los granos de café especiales que guardaba en la despensa, los mismos que solía beber en su oficina de Madrid. ¿Cómo sabía que ese era mi café favorito? Elena sonrió levemente mientras continuaba organizando los libros en la estantería. Su hermana me dio algunas indicaciones. Además, es fácil notar las cosas importantes para una persona si prestas atención. Leonardo la estudió mientras bebía. Elena trabajaba con una concentración serena, sin hacer ruido innecesario, pero tampoco caminando de puntillas como si él fuera un enfermo. Había algo profundamente reconfortante en su presencia. ¿Por qué aceptó este trabajo?, preguntó de repente. Elena se detuvo y lo miró directamente. Necesito el dinero, señor Fuentes. Mi madre está enferma y los tratamientos son costosos. Su hermana me ofreció un salario justo por un trabajo honesto. La honestidad brutal de su respuesta lo desarmó. No había rodeos. No había falsas condolencias por su situación. No había intentos de quedar bien, solo la verdad simple. Entiendo. Además, Elena continuó, volviendo a su trabajo. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. Unos los viven en mansiones, otros en apartamentos pequeños. Pero al final, todos necesitamos a alguien que nos prepare un buen café. Leonardo sintió algo extraño en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le habló como si fuera simplemente humano? Elena terminó de limpiar la sala y se dirigió hacia la entrada para tomar su abrigo. Volveré el miércoles por la mañana. Si necesita algo específico, puede llamarme. Su hermana tiene mi número. Elena. Ella se detuvo en el umbral. Gracias. Elena asintió con una sonrisa casi imperceptible y cerró la puerta tras de sí. Leonardo se quedó solo nuevamente.
Pero algo había cambiado. La casa ya no se sentía como una tumba, y por primera vez en días, terminó completamente su taza de café. El miércoles llegó como una promesa que Leonardo no sabía que estaba esperando. Se había duchado por primera vez en una semana, y había intentado arreglar su barba frente al espejo, aunque el resultado seguía siendo un desastre comparado con su antiguo yo. Cuando Elena tocó la puerta a las 9 de la mañana, él ya tenía el café listo. «Buenos días», saludó Elena, notando inmediatamente el pequeño esfuerzo que él había hecho. «Veo que madrugó». «No he estado durmiendo mucho», admitió Leonardo, sirviéndole una taza sin que ella se la pidiera. Elena aceptó el café con una sonrisa de agradecimiento. Se sentaron en la cocina, rodeados por la luz dorada que se filtraba a través de las ventanas. Era la primera vez que Leonardo compartía el desayuno con alguien desde la catástrofe. «¿Cómo está su madre?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por el interés genuino en su voz. Elena dejó la taza sobre la mesa, y por un instante, Leonardo vio una sombra cruzar su rostro sereno. «Tiene cáncer de pulmón. Está en la fase de quimioterapia. Algunos días son mejores que otros. Lo siento mucho». «Gracias. Ella es una luchadora. Me enseñó que los problemas no se resuelven escondiéndose de ellos». El comentario no fue directo, pero Leonardo sintió el mensaje. Elena no lo estaba juzgando, simplemente compartía una verdad que había aprendido en carne propia. Mientras Elena limpiaba la casa, Leonardo se quedó en la cocina, observándola trabajar. Había algo hipnótico en su metodología. Cada gesto tenía propósito. Cada movimiento era eficiente pero nunca apurado. Era como ver a un artista en pleno proceso creativo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Leonardo cuando ella regresó a la cocina para lavar los paños. «Por supuesto. ¿No le da rabia tener que trabajar limpiando casas cuando podría estar haciendo otras cosas?». Elena se detuvo, las manos inmóviles en el agua jabonosa. «¿Otras cosas como cuáles?». «No sé. Estudiar, viajar, tener una carrera». Elena se secó las manos lentamente y se volteó para mirarlo. «Señor Fuentes, estudié administración de empresas. Trabajé durante 3 años en una consultoría en Barcelona. Tenía un apartamento bonito. Salía los fines de semana con mis amigas. Compraba ropa de marca». Leonardo se sintió como un imbécil. «Entonces, cuando mi madre se enfermó», Elena continuó con voz calmada, «tuve que tomar decisiones. El seguro médico no cubría todos los tratamientos. Necesitaba un trabajo que me diera flexibilidad para cuidarla y dinero inmediato. Así que regresé a casa. Vendí todo lo que tenía de valor y acepté trabajos que me permitieran estar cerca de ella». Hubo un silencio pesado. Leonardo se sintió expuesto, como si Elena hubiera puesto un espejo frente a él. «No me da rabia limpiar casas», Elena dijo finalmente. «Me da rabia que mi madre tenga que sufrir, pero eso no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es cómo respondo a las circunstancias». Leonardo bajó la mirada hacia sus manos. Las mismas manos que una vez firmaron contratos millonarios, ahora temblaban ligeramente sosteniendo una simple taza de café. «Yo no sé cómo responder», admitió, su voz apenas un susurro. Elena se acercó y se sentó frente a él. «¿Quiere contarme qué pasó realmente?». Leonardo levantó la vista. Los ojos de Elena no mostraban curiosidad morbosa, sino algo que había olvidado que existía: compasión genuina. Y entonces, por primera vez desde el colapso, Leonardo habló. Le contó sobre Rodrigo, sobre los 15 años de amistad traicionados por codicia. Le contó sobre los contratos perdidos, los empleados despedidos, la humillación pública. Le contó sobre las noches sin dormir, sobre la sensación de haber decepcionado a todos los que confiaron en él. Elena escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consejos baratos, sin minimizar su dolor. Simplemente estuvo presente, como una ancla en medio de la tormenta emocional que Leonardo había estado evitando. Cuando terminó, se sintió extrañamente vacío, pero también aliviado, como después de vomitar una intoxicación. «¿Sabe qué es lo que más me duele?», dijo, limpiándose los ojos con la manga. «No es el dinero, ni siquiera la empresa. Es que ya no sé quién soy sin todo eso». Elena permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando su rostro. «¿Puedo contarle algo sobre mi madre?». Leonardo asintió. «Cuando era niña, mi madre trabajaba como secretaria en una fábrica textil. Un día, la fábrica cerró de la noche a la mañana. Todos los trabajadores se quedaron sin empleo y sin liquidación. Mi madre llegó a casa llorando, diciendo que no sabía cómo íbamos a sobrevivir». Elena se levantó y sirvió más café para ambos.
Al día siguiente, se levantó temprano, se puso su mejor vestido y salió a buscar trabajo. No como secretaria, porque todas las fábricas estaban cerrando. Buscó trabajo como vendedora, como cajera, como lo que fuera. Tardó 2 meses, pero encontró empleo en una panadería. Leonardo escuchaba atentamente. Una noche le pregunté cómo había encontrado el valor para comenzar de nuevo. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué? Elena sonrió con una mezcla de melancolía y orgullo. Me dijo, hija, yo no soy mi trabajo. Yo soy la mujer que sale a buscarlo. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como una revelación. Leonardo sintió algo moverse dentro de él, algo que había estado dormido durante semanas. No era esperanza exactamente, pero tampoco era desesperación. Era posibilidad. Cuando Elena terminó su trabajo y se preparaba para irse, Leonardo la acompañó hasta la puerta. «Elena, ¿vendré el viernes?» «Si usted quiere que venga». Leonardo la miró directamente a los ojos. «Quiero que venga». Elena asintió y se dirigió hacia su viejo Seat León. Antes de subir al coche, se volteó una última vez. «Señor Fuentes, usted no es su empresa. Usted es el hombre que está decidiendo qué hacer después». Leonardo se quedó en el umbral mucho tiempo después de que las luces traseras de Elena desaparecieran entre los pinos, preguntándose si tal vez era verdad. Leonardo despertó el viernes antes del amanecer, pero esta vez no por las pesadillas. Por primera vez en semanas, había soñado con algo que no fuera la cara de decepción de Rodrigo, o los titulares destructivos de los periódicos. Había soñado con su abuelo Joaquín, el hombre que construyó esta casa de piedra con sus propias manos después de regresar de la guerra civil. Un hombre que perdió todo 2 veces en su vida y aún así logró crear algo hermoso. Se vistió con cuidado, eligiendo una camisa de algodón blanca y unos vaqueros que no había usado desde los días de universidad. Se afeitó la barba completamente, revelando un rostro más delgado pero con ojos que ya no lucían completamente muertos. Cuando Elena llegó, encontró a Leonardo en el jardín trasero, podando los rosales que habían estado abandonados durante años. «Buenos días», saludó Elena, genuinamente sorprendida por la transformación. «Buenos días. Espero que no le moleste, pero me desperté temprano y pensé que estos pobres rosales necesitaban atención». Elena se acercó y examinó su trabajo. Leonardo había cortado las ramas secas con precisión, pero conservando las que aún tenían vida. «Mi abuelo plantó estos rosales cuando era joven», explicó Leonardo, limpiándose el sudor de la frente. «Mi abuela solía decir que las mejores flores crecen después de las podas más duras». «Es verdad». Elena se arrodilló junto a él y examinó una rosa que comenzaba a brotar. «A veces hay que cortar lo que está muerto para que lo nuevo pueda crecer». Trabajaron juntos en silencio durante 1 hora. Leonardo se dio cuenta de que hacía meses que no sentía el placer simple de crear algo con sus manos. En Madrid, todo eran contratos digitales, reuniones virtuales, decisiones tomadas desde torres de cristal. Aquí, con las manos enterradas en la tierra, se sentía extrañamente conectado consigo mismo. «Elena, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez tuvo miedo de no ser suficientemente fuerte?» Elena se detuvo, un puñado de tierra oscura entre sus dedos. «Todos los días», respondió sin dudarlo. «Especialmente cuando veo a mi madre después de la quimioterapia, cuando está tan débil que no puede ni sostener una taza de té». «¿Y qué hace cuando siente ese miedo?» Elena se incorporó y se sentó en el pequeño banco de madera que Leonardo había construido esa mañana. «Me permito sentirlo. Por 5 minutos me siento en mi habitación y lloro todo lo que necesito llorar. Y luego me levanto y hago lo siguiente que tengo que hacer». Leonardo asintió, admirando su honestidad brutal. «Yo solía creer que ser fuerte significaba no sentir miedo. ¿Y ahora? Ahora creo que ser fuerte es sentir el miedo y elegir continuar de cualquier manera». Entraron a la casa para almorzar. Elena había traído ingredientes para preparar una tortilla española, y Leonardo insistió en ayudarla. Mientras pelaba patatas, le contó historias de su infancia en esa cocina, cuando su abuela le enseñaba recetas que él había olvidado por completo. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Leonardo, batiendo los huevos. «Durante años construí una empresa enorme. Empleé a cientos de personas. Moví millones de euros. Pero nunca me sentí tan útil como ahora, pelando patatas». Elena sonrió mientras cortaba cebolla. «Tal vez porque esta vez está haciendo algo para usted, no para impresionar a otros». La observación lo golpeó como un rayo. Tenía razón. Durante años, cada decisión, cada proyecto, cada éxito,
Había sido una performance para demostrar su valor al mundo. Ahora, cocinando en la cocina de su abuela, no tenía que demostrarle nada a nadie. Después del almuerzo, mientras Elena terminaba de limpiar, Leonardo se sentó en el escritorio de su abuelo. Había evitado esa habitación durante semanas, porque estaba llena de libros de ingeniería y arquitectura que le recordaban dolorosamente su carrera perdida. Pero ahora, hojeando los cuadernos de notas de su abuelo, encontró algo diferente. No eran solo cálculos técnicos, eran reflexiones personales, bocetos de sueños, ideas para proyectos que nunca se realizaron, pero que habían alimentado su imaginación durante décadas. En una página amarillenta, encontró una nota que le cortó la respiración. Octubre de 1962. Hoy perdí el contrato más importante de mi carrera por no querer comprometer la seguridad de los trabajadores. María me dice que soy un tonto, que deberíamos haber aceptado las condiciones. Tal vez tenga razón, pero prefiero ser un tonto honrado que un exitoso sin escrúpulos. Mañana buscaré otros proyectos. Siempre hay otros proyectos para quienes construyen con el corazón limpio. Leonardo cerró el cuaderno con manos temblorosas. Su abuelo también había perdido todo una vez, y había seguido adelante. Elena apareció en la puerta. ¿Está bien? Leonardo levantó la vista, y por primera vez en semanas, sus ojos brillaban con algo que se parecía a la determinación. Elena, ¿cree que es posible empezar de nuevo a los 36 años? Elena se acercó y se sentó en el borde del escritorio. Señor Leonardo, mi madre empezó su propio negocio de catering a los 50, después de que mi padre nos abandonara. Ahora tiene 65. Está luchando contra el cáncer y aún sigue planeando nuevas recetas desde la cama del hospital. Se inclinó ligeramente hacia él. La edad no es lo que determina si podemos empezar de nuevo. Lo que determina es si estamos dispuestos a construir algo diferente de lo que teníamos antes. Leonardo sintió algo fundamental cambiar en su interior. No era el regreso de su antigua confianza, era algo nuevo. El nacimiento de una versión de sí mismo que aún no conocía, pero que estaba ansioso por descubrir. ¿Elena? Sí. ¿Le importaría quedarse un poco más hoy? Me gustaría mostrarle algo. Elena miró su reloj, luego estudió su rostro. Por supuesto. Leonardo se levantó, caminó hacia la ventana que daba al valle, y por primera vez desde su llegada, vio belleza en el paisaje en lugar de exilio. Quiero contarle sobre una idea que tengo. Una idea que tal vez podría ser un nuevo comienzo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando Leonardo y Elena se sentaron en el porche de piedra, con 2 tazas de té humeante entre sus manos. Leonardo había pasado la tarde hablándole sobre su idea: crear una pequeña empresa de construcción sostenible, especializada en rehabilitación de casas rurales abandonadas. No sería el imperio que había perdido, pero sería suyo, construido desde cero, con sus propios valores, sin socios que pudieran traicionarlo. Es una idea hermosa, había dicho Elena, devolver la vida a lugares olvidados. Pero ahora, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de colores dorados, Leonardo se había sumido en un silencio pensativo. La euforia inicial de la nueva idea se había desvanecido, reemplazada por las dudas familiares. ¿En qué piensa?, preguntó Elena, notando el cambio en su expresión. Leonardo suspiró profundamente. Pienso en que tal vez me estoy engañando. ¿Quién va a confiar en mí después de lo que pasó? ¿Quién va a contratar al hombre que perdió una empresa de 50 millones de euros? Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por el porche, sus pasos resonando sobre la madera antigua. Los bancos no me darán crédito. Los proveedores no me fiarán materiales. Los clientes no confiarán en alguien que aparece en Internet como el millonario arruinado. Su voz se alzó, cargada de frustración. Tal vez debería aceptar la realidad. Tal vez debería buscar trabajo como empleado en alguna empresa que quiera contratarme por lástima. Elena permaneció en silencio, observándolo desahogarse. Leonardo se detuvo frente a la barandilla y golpeó la madera con el puño. 15 años, Elena. 15 años construyendo una reputación, y Rodrigo la destruyó en 6 meses. ¿Cómo se supone que compita contra eso? ¿Cómo se supone que convenza a alguien de que valgo la pena cuando yo mismo no estoy seguro? Se volteó hacia ella, con los ojos brillantes de lágrimas de rabia. A veces pienso que sería más fácil simplemente desaparecer, irme a algún lugar donde nadie conozca mi nombre, donde nadie sepa sobre mi fracaso, empezar completamente de cero, con una identidad nueva. Elena se levantó lentamente de su silla.
Se acercó a él con pasos medidos, hasta quedar frente a frente. En la penumbra del atardecer, sus ojos lucían especialmente serenos. «¿Puede sentarse un momento?», pidió con voz suave. Leonardo dudó, pero finalmente se dejó caer en una de las sillas de mimbre. Elena se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Sus palmas estaban ásperas por el trabajo doméstico, pero su toque era increíblemente gentil. «Leonardo, míreme». Él levantó la vista, encontrándose con una mirada que no contenía juicio, solo comprensión. «Le voy a contar algo que mi madre me dijo hace 3 meses, cuando el oncólogo nos dio el diagnóstico». Elena respiró profundamente. «Yo estaba exactamente como usted ahora, furiosa, asustada, sintiéndome completamente perdida. Le grité que no era justo, que habíamos hecho todo bien, que no merecíamos pasar por eso, que tal vez sería mejor si simplemente nos rendíamos». Sus ojos se humedecieron, pero su voz permaneció firme. «Mi madre me tomó las manos, igual que yo estoy haciendo con usted ahora, y me dijo algo que cambió mi forma de ver todo». Leonardo esperó, completamente inmóvil. Elena lo miró directamente a los ojos y habló con una voz que apenas era un susurro, pero que resonó en el alma de Leonardo como un grito. «A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo». Las palabras flotaron en el aire como una revelación divina. Leonardo sintió como si algo fundamental se rompiera y se reconstruyera dentro de él en el mismo instante. «¿Entiende lo que significa eso?», Elena continuó. «No se trata de competir con quien era antes. Se trata de descubrir quién puede ser ahora». Leonardo sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de desesperación. «Usted perdió una empresa, pero encontró tiempo para podar rosales. Perdió empleados, pero encontró la satisfacción de cocinar con sus propias manos. Perdió el respeto de socios falsos, pero ganó la oportunidad de construir algo auténtico». Elena apretó sus manos con más fuerza. El Leonardo que construyó ese imperio tenía miedo de fracasar, por eso confiaba ciegamente en otros. El Leonardo que está aquí sentado ya fracasó y sobrevivió. Ya no tiene nada que perder, lo que significa que es completamente libre para ser quien realmente quiere ser. Leonardo cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras de Elena recorrían cada fibra de su ser. Cuando los abrió, el mundo lucía diferente, no más brillante o más fácil, sino más real, más honesto. «A veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo», repitió lentamente, como si estuviera memorizando una oración sagrada. «Exacto». Elena sonrió a través de sus propias lágrimas. «¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que la persona que usted está encontrando es mucho más auténtica que la que perdió». Leonardo se inclinó hacia adelante y, sin pensarlo, abrazó a Elena. Fue un abrazo desesperado, agradecido, el abrazo de un hombre que acababa de ser salvado de ahogarse en sus propias dudas. Elena correspondió el abrazo, y por un momento que pareció eterno, 2 personas que habían perdido todo se sostuvieron mutuamente en la quietud de la montaña. Cuando se separaron, Leonardo la miró con una claridad que no había sentido en años. «Elena, no sé qué va a pasar con mi nueva empresa. No sé si va a funcionar o si voy a fracasar otra vez, pero por primera vez desde que todo se derrumbó, no me importa el resultado tanto como el proceso». Elena asintió, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Esa es la diferencia entre construir desde el miedo y construir desde el amor. Leonardo se levantó y miró hacia el valle, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. «Mañana voy a llamar a algunos proveedores locales. No voy a mentirles sobre mi pasado, pero tampoco voy a disculparme por él. Voy a ofrecerles algo real, trabajo honesto, pagos puntuales y la oportunidad de crear algo hermoso juntos». Se volteó hacia Elena con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo? Que, por primera vez en mi vida, tengo ganas de conocer a la persona en la que me voy a convertir». Elena se puso de pie y recogió las tazas vacías. «Creo que esa persona va a sorprenderlo gratamente». Mientras la observaba dirigirse hacia la cocina, Leonardo sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza real, no basada en garantías externas, sino en la certeza interna de que, sin importar lo que viniera, él sabría enfrentarlo. La frase de Elena había hecho más que consolarlo. Lo había liberado. 3 semanas después de aquella conversación transformadora, Leonardo había establecido una rutina que jamás habría imaginado durante sus días de ejecutivo. Se levantaba al amanecer, no por estrés, sino por elección.
Desayunaba tranquilamente mientras revisaba los planos que había comenzado a dibujar a mano, algo que no hacía desde sus días de estudiante. Los miércoles y viernes esperaba la llegada de Elena como quien espera la llegada de la primavera. Esa mañana de lunes, mientras podaba los rosales que ahora florecían espléndidamente, sonó su teléfono. Era un número desconocido con prefijo de Toledo. ¿Leonardo Fuentes? Sí, soy yo. Me llamo Benito Herrera. Tengo una casa rural del siglo XVIII en Consuegra que lleva abandonada 10 años. Mi vecina me dio su número. Dice que se está dedicando a rehabilitaciones. Leonardo sintió un vuelco en el estómago. Su primera llamada profesional desde el colapso. ¿Su vecina? Sí, Elena Rivas. Dice que usted es, ¿cómo lo dijo? Un hombre que construye con el corazón limpio. Leonardo sonrió, recordando las palabras de su abuelo en el cuaderno. Me gustaría conocer más sobre su proyecto, señor Herrera. ¿Podría venir a verla esta semana? Le advierto que está en muy mal estado. Otros arquitectos me han dicho que es mejor demolerla y empezar de cero. Las casas con historia nunca están demasiado dañadas para salvarse. Estaré ahí el miércoles. Cuando Elena llegó ese miércoles, Leonardo prácticamente la interceptó en la puerta. ¿Le habló de mí a alguien llamado Benito Herrera? Elena sonrió traviesamente. ¿Puede ser? ¿Pasó algo malo? Elena, ¿cómo se atrevió a recomendar a alguien que acaba de empezar, que no tiene empresa registrada, que... Elena lo interrumpió con una carcajada. Leonardo, pare, respire. Él se detuvo, dándose cuenta de que estaba hiperventilando. Benito es el esposo de doña Carmen, para quien trabajo los martes. Lleva años buscando a alguien que entienda el valor histórico de su casa familiar. Los otros arquitectos solo ven números y metros cuadrados. Elena se acercó y puso sus manos en los hombros de Leonardo. Yo veo cómo cuida estos rosales, cómo habla de la casa de su abuelo, cómo sus ojos brillan cuando describe sus ideas de construcción sostenible. Si alguien puede devolver la vida a una casa con historia, es usted. Leonardo sintió una mezcla de pánico y emoción corriendo por sus venas. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si fracaso otra vez? Entonces aprenderá algo nuevo, y lo hará mejor la próxima vez. El miércoles por la tarde, Leonardo condujo hasta Consuegra con las manos sudorosas aferradas al volante. Hacía meses que no salía de las montañas, y se sentía extrañamente vulnerable en el mundo exterior. La casa de Benito Herrera era efectivamente un desafío. 3 plantas de piedra con el tejado parcialmente hundido, ventanas rotas y una estructura que parecía sostenerse más por nostalgia que por ingeniería. Pero Leonardo vio lo que otros no habían visto. Los huesos de la construcción estaban sanos, y había detalles arquitectónicos del siglo XVIII que eran irreemplazables. Los otros me dijeron que costaría una fortuna, explicó Benito, un hombre de 60 años con manos curtidas por el trabajo. Pero esta casa ha estado en mi familia durante 5 generaciones. Mi bisabuelo nació en esa habitación de arriba. Leonardo caminó por el interior, tocando las paredes de piedra, examinando las vigas de madera. No tenía los instrumentos profesionales que solía usar, pero tenía algo más valioso: intuición desarrollada por años de experiencia y pasión genuina por la conservación. Señor Herrera, esta casa no necesita ser demolida, necesita ser entendida. Durante las siguientes 2 horas, Leonardo explicó su visión: conservar toda la estructura original, reforzar los cimientos con técnicas modernas pero invisibles, restaurar las ventanas usando los marcos originales, y crear un sistema de calefacción que respetara la estética histórica. ¿Cuánto costaría algo así?, preguntó Benito. Leonardo respiró profundamente. Este era el momento de la verdad. Señor Herrera, voy a ser completamente honesto con usted. Yo dirigía una empresa grande que quebró hace unos meses. Ahora estoy empezando desde cero. No tengo oficina elegante, no tengo un equipo grande, y probablemente usted pueda encontrar mi historia en internet si busca mi nombre. Benito lo miró con curiosidad, pero sin alarma. Lo que sí tengo, Leonardo continuó, es 20 años de experiencia, una pasión genuina por este tipo de proyectos, y el tiempo para dedicarme completamente a su casa. Le cobraré solo por los materiales y un salario modesto por mi trabajo. Si no está satisfecho con el resultado, no me pague. Benito se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. ¿Sabe qué me convence de usted, señor Fuentes? ¿Qué? Que es el primer arquitecto que toca las paredes como si estuviera saludando a un viejo amigo. Extendió su mano curtida. Tiene trabajo. Leonardo sintió que las piernas le flaqueaban. Su primer proyecto en su nueva vida.
El viernes, cuando Elena llegó a la casa de las montañas, encontró a Leonardo en el jardín con planos extendidos sobre una mesa improvisada, calculando materiales y dibujando detalles. ¿Cómo se siente?, preguntó Elena sirviendo café para ambos. Aterrado, respondió Leonardo sin levantar la vista de los planos, y más emocionado de lo que he estado en años. Elena se sentó junto a él y observó los dibujos. No eran los esquemas fríos y técnicos que solía crear en su empresa. Estos planos tenían anotaciones personales, pequeños bocetos de detalles decorativos, incluso algunas notas poéticas sobre devolver la luz a los rincones olvidados. Estos planos son hermosos. Son diferentes, admitió Leonardo. Antes diseñaba para impresionar a inversores. Ahora estoy diseñando para la casa misma. Elena puso su mano sobre la de él. ¿Puede contarme algo? Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente orgulloso de su trabajo? Leonardo se detuvo, el lápiz inmóvil en su mano. Hace mucho tiempo. Tal vez nunca de esta manera. ¿De qué manera? Leonardo miró hacia los rosales que habían florecido bajo su cuidado. Orgulloso no de lo que el trabajo podría darme, sino de lo que yo podría darle al trabajo. Elena sonrió con esa serenidad que él había aprendido a valorar más que cualquier aplauso profesional. Eso, Leonardo, es exactamente lo que significa encontrarse a sí mismo. Esa noche, mientras Elena se preparaba para irse, Leonardo hizo algo que había estado posponiendo durante semanas. Elena, ¿sí? ¿Le gustaría quedarse a cenar? Nada especial, solo, me gustaría cocinar para usted como agradecimiento por todo lo que ha hecho. Elena lo estudió con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Me encantaría. Mientras preparaban la cena juntos, Leonardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no se trataba solo de gratitud profesional o de la comodidad de una presencia amable. Se trataba de algo mucho más peligroso y hermoso. Se estaba enamorando de la mujer que lo había ayudado a enamorarse de sí mismo otra vez. La cena había sido perfecta. Leonardo había preparado paella en la vieja sartén de hierro de su abuela, mientras Elena cortaba verduras y le contaba historias de su infancia en un pequeño pueblo de Valencia. Habían reído, habían compartido silencios cómodos, y cuando sus manos se rozaron al alcanzar la sal al mismo tiempo, ninguno de los dos se había apartado inmediatamente. Ahora, 3 días después, Leonardo trabajaba en el proyecto de Benito con una energía renovada. Había contratado a 2 albañiles locales, Domingo y Pascual, hombres de la zona que conocían las técnicas tradicionales de construcción. Por primera vez en meses, se sentía parte de un equipo real, no de una maquinaria corporativa. Estaba midiendo las vigas del techo cuando sonó su teléfono. El número le resultó familiar, pero no logró ubicarlo hasta que contestó. Leonardo, soy Jaime Mendoza, el hermano de Rodrigo. Leonardo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Jaime, Leonardo, necesitamos hablar. Estoy en Toledo. ¿Podemos vernos? No creo que sea una buena idea. Por favor, es sobre Rodrigo. Y sobre ti. Hay cosas que necesitas saber. Leonardo cerró los ojos, sintiendo que el mundo idílico que había construido en las montañas amenazaba con desmoronarse. ¿Dónde? 1 hora después, Leonardo se encontraba en un café del centro de Toledo frente a Jaime Mendoza, un hombre de 40 años que físicamente se parecía mucho a Rodrigo, pero que siempre había sido más decente que su hermano menor. Leonardo, primero quiero pedirte perdón, comenzó Jaime, con ojeras profundas que sugerían noches sin dormir. Sabía que mi hermano estaba haciendo algo turbio, pero no imaginé hasta qué punto. Leonardo permaneció en silencio, removiendo su café sin beber. La empresa que compró tus contratos era una fachada. Rodrigo había estado planificando esto durante 2 años. Creó empresas fantasma, sobornó a inspectores, falsificó documentos. No fue solo codicia, Leonardo, fue una venganza sistemática. ¿Venganza por qué? Jaime suspiró profundamente. Porque tú eras todo lo que él nunca pudo ser. Brillante, respetado, íntegro. Rodrigo siempre se sintió como tu empleado, aunque oficialmente fuera tu socio. Las palabras golpearon a Leonardo como puñetazos. Hay más. Jaime continuó. Rodrigo está siendo investigado por fraude fiscal. La empresa fantasma se está desmoronando. En unos meses todo saldrá a la luz. Leonardo levantó la vista por primera vez. ¿Por qué me cuentas esto? Porque cuando salga la verdad, tu nombre va a quedar limpio. Los medios van a querer entrevistarte. Tus antiguos clientes van a querer recuperarte. Habrá ofertas de trabajo.
oportunidades de volver al mundo grande. Jaime se inclinó hacia adelante. Leonardo, puedes recuperar todo lo que perdiste, tu reputación, tu fortuna, tu posición. Solo tienes que esperar unos meses más. Leonardo sintió un vértigo extraño. Lo que había deseado desesperadamente hace unos meses, ahora se presentaba ante él como una posibilidad real. ¿Y si no quiero recuperarlo? Jaime parpadeó, confundido. ¿Cómo que no quieres? Leonardo, eres uno de los ingenieros más talentosos del país. No puedes desperdiciar tu vida rehabilitando casas rurales por migajas. La frase cayó como una bofetada. Leonardo se levantó bruscamente. Esas migajas representan más honestidad de la que tuve en 15 años construyendo rascacielos. Leonardo, sé razonable. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte escondido en las montañas para siempre? ¿Jugar a ser arquitecto rural con esa empleada doméstica? La mención de Elena hizo que algo feroz despertara en Leonardo. Esa empleada doméstica vale más que todos los socios que tuve en Madrid juntos. Por favor. Jaime alzó las manos. Solo digo que cuando todo esto pase, podrás elegir entre mujeres de tu nivel social, no una... Leonardo no le permitió terminar la frase. Jaime, esta conversación terminó. Salió del café con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Condujo de regreso a las montañas en un estado de confusión total. Por un lado, la validación que había esperado. No había sido su culpa. Su reputación sería restaurada. Podría volver a ser quien era. Por otro lado, una pregunta que no esperaba hacerse. Quería volver a ser quien era. Llegó a casa al atardecer y encontró a Elena esperándolo en el porche, con expresión preocupada. ¿Dónde estaba? Los albañiles dijeron que había salido corriendo sin explicación. Leonardo se dejó caer en una silla, exhausto. Elena, tengo que contarte algo. Le explicó toda la conversación con Jaime, sin omitir detalles, incluyendo los comentarios despectivos sobre ella. Elena escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Así que pronto podrás volver a tu vida anterior, dijo finalmente, con voz cuidadosamente controlada. Elena, no es tan simple. ¿No? Elena se levantó y caminó hacia la barandilla. Leonardo, tienes la oportunidad de recuperar todo lo que perdiste. Tu carrera, tu posición, tu mundo. Se volteó hacia él, y Leonardo vio algo en sus ojos que no había visto antes. Dolor. ¿Y qué lugar tengo yo en ese mundo recuperado? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Leonardo se levantó y se acercó a ella. Elena, tú eres parte de todo esto. Tú eres quien me ayudó a encontrarme, para que pudieras volver a perderte otra vez. No. Leonardo tomó sus manos. No entiendes. No quiero volver a ser quien era. Elena lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Estás seguro? Porque cuando el mundo te ofrezca de vuelta todo lo que pensaste que habías perdido para siempre, cuando veas la oportunidad de volver a ser rico, respetado, poderoso, estarás seguro de que prefieres quedarte aquí, rehabilitando casas viejas con una mujer que limpia casas para pagar el tratamiento de su madre. La crudeza de sus palabras lo golpeó como un rayo de honestidad. Elena, yo... No. Elena se soltó de sus manos. No me respondas ahora. Piénsalo bien. Porque si decides quedarte conmigo, tiene que ser porque realmente me quieres a mí y a esta vida, no porque te sientes culpable o agradecido. Elena recogió su abrigo y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? A casa. A cuidar a mi madre. A vivir mi vida real, no la fantasía de estos últimos meses. Elena, espera. Ella se detuvo en el umbral sin voltearse. Cuando sepas qué quieres realmente, ya sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró tras ella con un sonido que resonó como un portazo del destino. Leonardo se quedó solo en el porche, mirando las luces traseras de su coche desvanecerse entre los pinos, preguntándose si acababa de recuperar su futuro o de perder su alma. Durante 3 días, Leonardo no salió de la casa. No era como el aislamiento de las primeras semanas, cuando se escondía del mundo por vergüenza. Ahora se aislaba para pensar, para enfrentarse a una pregunta que no había esperado tener que responder. ¿Quién quería ser realmente? Los albañiles llamaron preguntando si debían continuar con el proyecto de Benito. Leonardo les dijo que sí, pero no apareció por la obra. Domingo y Pascual, hombres sabios curtidos por años de trabajo, entendieron que su jefe estaba pasando por algún tipo de crisis personal y siguieron trabajando sin hacer preguntas. El miércoles por la mañana, Leonardo se quedó inmóvil frente a la ventana de la cocina, esperando ver el viejo Seat León de Elena subir por el sendero. Pero Elena no vino.
Tampoco el viernes. El sábado, incapaz de soportar más la incertidumbre, Leonardo condujo hasta el pueblo donde sabía que vivía Elena. Preguntando en la farmacia, consiguió la dirección, un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio modesto en las afueras del pueblo. Subió las escaleras con el corazón martilleando en el pecho. Antes de tocar la puerta, escuchó voces del interior, una voz débil pero cálida que debía ser la madre de Elena, y la voz familiar de Elena respondiendo con paciencia infinita. ¿Necesitas que te ayude a levantarte, mamá? No, hija. Puedo sola. Pero quédate aquí un momento. Me gusta escuchar tu voz. Leonardo tocó suavemente la puerta. Los sonidos del interior se detuvieron. Elena abrió la puerta, y Leonardo vio inmediatamente que había estado llorando. Tenía ojeras profundas y lucía más delgada, como si hubiera estado cargando un peso invisible. Leonardo, su voz era neutra, cuidadosamente controlada. Elena, necesitamos hablar. Ahora no es un buen momento. Mi madre está... ¿Quién es, cariño? Una voz débil desde el interior. Elena suspiró. Es Leonardo, mamá, el hombre para quien trabajo. Hazlo pasar. No seas maleducada. Elena vaciló, pero finalmente se hizo a un lado. Leonardo entró en un apartamento pequeño pero inmaculadamente limpio. Los muebles eran viejos pero bien cuidados, y había flores frescas en varios jarrones, probablemente cortadas del jardín comunitario. En el sofá, envuelta en una manta de lana, estaba una mujer de unos 65 años. A pesar de la evidente enfermedad, tenía los mismos ojos serenos que Elena y una sonrisa que irradiaba calidez. Usted debe ser Leonardo. Soy Esperanza, la madre de Elena. Leonardo se acercó y tomó la mano que ella le extendía. Era frágil como papel, pero su apretón era firme. Encantado de conocerla, señora. Elena me ha hablado mucho de usted, y ella de usted. Dice que está construyendo una nueva vida después de haber perdido la anterior. La directedad de la observación lo sorprendió. Algo así. Siéntese, siéntese. Elena, tráele café a este hombre. Elena obedeció a regañadientes, dejando a Leonardo a solas con su madre. ¿Sabe qué es lo más difícil de estar enferma?, preguntó Esperanza sin preámbulos. No, señora. No es el dolor, ni el miedo. Es ver cómo tu hija se sacrifica por ti día tras día, rechazando oportunidades, rechazando pretendientes, rechazando la vida misma para cuidarte. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Elena ha rechazado 2 ofertas de trabajo en Barcelona en los últimos meses. Buenos trabajos, con futuro. Dice que no puede irse de aquí por mí. Esperanza estudió el rostro de Leonardo con ojos penetrantes. Pero yo creo que la verdadera razón por la que no se ha ido es que se enamoró de un hombre que está decidiendo si ella vale la pena o no. Las palabras golpearon a Leonardo como una bofetada de realidad. Elena regresó con el café, y la tensión en la habitación era palpable. Mamá, no creo que... Elena, ve a la farmacia a buscar mis medicamentos. Interrumpió Esperanza con autoridad maternal. Leonardo y yo tenemos que hablar. Mamá, ve, hija. Ahora. Elena miró a Leonardo con una mezcla de advertencia y súplica, pero obedeció a su madre. Cuando la puerta se cerró, Esperanza se incorporó ligeramente en el sofá. Leonardo, voy a ser directa con usted porque el tiempo es un lujo que no tengo. Leonardo asintió, preparándose para lo que venía. Mi hija se ha enamorado de usted. Lo sé porque la conozco desde que nació, y nunca la había visto brillar de la manera que brillaba cuando llegaba a casa después de trabajar en su casa de las montañas. Esperanza hizo una pausa para respirar. Pero también sé que usted está confundido, que hay una parte de usted que cree que Elena no es suficiente para el hombre exitoso que solía ser, o que podría volver a ser. Señora, yo nunca... Déjeme terminar. Su voz, aunque débil, tenía una autoridad que silenciaba. Elena no se lo ha dicho, pero yo sí se lo voy a decir. Mi hija estudió Administración de Empresas con matrícula de honor. Habla 3 idiomas. Antes de que yo me enfermara, dirigía el departamento de marketing de una empresa de consultoría en Barcelona. Leonardo se quedó inmóvil. Dejó todo eso por mí, no porque fuera tonta o limitada, sino porque eligió el amor por encima de la ambición. ¿Entiende la diferencia? Sí, señora. Mi hija vale tanto como cualquier mujer que haya conocido en sus círculos de Madrid. La diferencia es que Elena eligió ser auténtica, por encima de ser impresionante. Esperanza se inclinó hacia adelante con dificultad. Así que le voy a hacer una pregunta muy simple, Leonardo. ¿Está usted buscando una mujer que lo acompañe en su éxito? ¿O está buscando una mujer con quien compartir una vida real?
La pregunta resonó en el silencio del apartamento como un gong. Porque si es lo primero, por favor váyase ahora y no vuelva a hacerle daño a mi hija. Pero si es lo segundo, entonces deje de actuar como un cobarde y pelee por ella. Leonardo sintió lágrimas quemando sus ojos. Señora Esperanza, ¿sabe cuál fue el momento en que me di cuenta de que Elena lo amaba de verdad? ¿Cuál? Cuando llegó a casa llorando después de su última conversación. Pero no lloraba por usted. Lloraba porque tenía miedo de que usted eligiera una vida que no lo haría feliz solo por miedo a defraudar las expectativas de otros. Esperanza sonrió con tristeza. Esa, Leonardo, es la diferencia entre alguien que lo ama a usted y alguien que ama lo que usted puede darle. En ese momento, la puerta se abrió y Elena regresó con una bolsa de la farmacia. Al ver las lágrimas en los ojos de Leonardo, se detuvo en seco. ¿Qué ha pasado aquí? Leonardo se levantó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Elena, tu madre acaba de ayudarme a entender algo que debería haber entendido hace días. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. He sido un idiota, un cobarde, un hombre tan acostumbrado a medir el valor de las cosas por su precio que olvidé cómo reconocer lo que no tiene precio. Elena lo miró con cautela. Leonardo, si esto es por lástima o por culpa, no. Su voz sonó más firme de lo que había sonado en meses. Esto es porque he pasado 3 días sin ti, y me he dado cuenta de algo. ¿Qué? Leonardo respiró profundamente. Que puedo vivir sin el éxito, sin el dinero, sin el reconocimiento. Pero no puedo vivir sin ti. Elena parpadeó, sorprendida. Mañana voy a llamar a Jaime y le voy a decir que cuando salga la verdad sobre Rodrigo, no quiero que mi nombre aparezca en los medios. No quiero las ofertas de trabajo. No quiero volver a ser quien era. Leonardo apretó sus manos con más fuerza. Quiero quedarme aquí, contigo, construyendo casas y construyendo una vida que valga la pena vivir. Elena estudió su rostro, buscando signos de duda. ¿Estás seguro? Porque una vez que elijas esto, una vez que elijas a mí, no habrá vuelta atrás. Leonardo sonrió, y por primera vez en meses, era una sonrisa completamente libre de miedo. Elena Rivas, elegirte a ti es la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Desde el sofá, Esperanza aplaudió débilmente. Ahora sí, murmuró con satisfacción. Ahora sí parece el hombre del que mi hija se enamoró. 2 meses después de su declaración en casa de Elena, Leonardo había encontrado un ritmo de vida que jamás había experimentado. Felicidad simple. La casa de Benito Herrera estaba casi terminada y se había convertido en una pequeña joya arquitectónica que respetaba cada piedra original mientras incorporaba todas las comodidades modernas. Domingo y Pascual habían corrido la voz sobre la calidad del trabajo de Leonardo, y ya tenía 3 proyectos más esperando. Una ermita del siglo XVI en Cuenca, una casa de labranza en Guadalajara y un molino abandonado en Segovia. Pero lo más importante era que Elena había comenzado a quedarse algunos fines de semana en la casa de las montañas. Cocinaban juntos, trabajaban en el jardín, y por las noches se sentaban en el porche a hablar de todo y de nada. Leonardo había descubierto que Elena no solo era hermosa y sabia, sino también divertida, inteligente, y tenía una risa que podía curar cualquier mal día. Esa mañana de sábado, mientras desayunaban en la terraza rodeados por el aroma de los rosales en plena floración, el teléfono de Leonardo sonó con insistencia. «Es Jaime otra vez», dijo Leonardo, mirando la pantalla. «Esta es la 5ª llamada esta semana». «¿No vas a contestar?» Leonardo había estado evitando las llamadas de Jaime Mendoza durante semanas, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar el asunto. «Hola, Jaime». «Leonardo», por fin contestas. «Tengo noticias increíbles». «Jaime, ya te dije que...» «Escúchame. Rodrigo fue arrestado ayer. Fraude fiscal, malversación, falsificación de documentos. Van a ser años de cárcel. Y hay más. El escándalo ha salido en todos los medios. Tu nombre está siendo completamente limpiado». Leonardo sintió un extraño vacío en el estómago. Durante meses había soñado con este momento, pero ahora que llegaba, no sentía la satisfacción que había esperado. «Ya veo. ¿Ya ves? Leonardo, ¿te das cuenta de lo que esto significa? 3 empresas de construcción de Madrid me han llamado preguntando cómo contactarte. Hay una oferta de Barcelona, otra de Valencia. Y Roberto Castellanos, de Castellanos & Asociados, quiere que seas su nuevo socio director». Roberto Castellanos, el dueño de la empresa de ingeniería más prestigiosa de España. Trabajar con él había sido el sueño de Leonardo durante años. Elena,
que había estado fingiendo leer el periódico, ahora observaba su rostro con atención. Jaime, te agradezco que me informes, pero... Leonardo, no me digas que vas a rechazar esto. Roberto quiere verte el lunes. Solo una reunión, sin compromiso. No estoy interesado. Pero ni siquiera sabes qué te va a ofrecer. Leonardo miró a Elena, que había bajado el periódico, y lo observaba con una expresión cuidadosamente neutra. Jaime, tengo que dejarte. Leonardo, espera. ¿Al menos me prometes que lo pensarás? Leonardo vaciló durante un segundo que se sintió eterno. Lo pensaré. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil, mirando su café. ¿Roberto Castellanos? Preguntó Elena con voz calmada. Sí, es importante, ¿verdad? Leonardo asintió. Es el mejor. Trabajar con él sería como jugar en el Real Madrid si fueras futbolista. Elena se levantó y comenzó a recoger los platos del desayuno. Deberías ir a esa reunión. ¿Qué? No. Elena, ya decidimos. Tú decidiste. Pero eso fue antes de saber realmente qué estabas rechazando. Elena se volteó hacia él, y Leonardo vio algo en sus ojos que no había visto en meses. Distancia. Elena, no quiero ir a esa reunión. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. La honestidad de su respuesta los sorprendió a ambos. ¿Miedo de qué? Leonardo se levantó y comenzó a caminar por la terraza. Miedo de que cuando esté sentado en esa oficina elegante, con Roberto Castellanos ofreciéndome proyectos millonarios, una parte de mí quiera decir que sí. Elena dejó los platos sobre la mesa y se acercó a él. Leonardo, si tienes miedo de que una reunión pueda cambiar todo lo que has construido aquí, entonces tal vez lo que has construido aquí no es tan sólido como creías. Sus palabras le dolieron porque tenían razón. Elena, yo te amo, lo sé, y yo te amo a ti. Pero el amor no significa vivir con miedo de las alternativas. Significa elegir cada día, con plena libertad, dónde quieres estar. Elena tomó sus manos. Ve a esa reunión. Escucha la oferta. Conoce exactamente qué estás rechazando. Y luego, si decides volver aquí, sabré que es porque realmente quieres estar aquí, no porque tienes miedo de estar en otro lugar. Leonardo sintió pánico corriendo por sus venas. ¿Y si la oferta es tan buena que, entonces será que esa es la vida que realmente quieres, y yo no voy a ser quien te impida vivirla? Elena se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. Pero Leonardo, si vas, ve siendo completamente honesto contigo mismo. No vayas fingiendo que eres alguien que ya no eres. Ve siendo exactamente quien eres ahora. El lunes por la mañana, Leonardo se encontraba en el ascensor del edificio más moderno de Madrid, subiendo hacia la planta 45 donde estaban las oficinas de Castellanos & Asociados. Se había vestido con su mejor traje, el mismo que había usado en sus días de gloria, pero se sentía como si estuviera disfrazado. Durante el viaje en tren a Madrid, había observado su reflejo en la ventana y había visto a un hombre diferente, más delgado, con líneas más marcadas alrededor de los ojos, pero también con una serenidad que no había tenido antes. Las oficinas de Roberto Castellanos eran exactamente lo que había imaginado. Cristal, acero, vistas panorámicas de Madrid y una elegancia fría que gritaba éxito. Roberto Castellanos, un hombre de 50 años con cabello gris perfectamente peinado y traje a medida, lo recibió con una sonrisa que valía millones. Leonardo Fuentes, el hombre del momento. Siéntate, siéntate. ¿Café? ¿Agua? ¿Champán para celebrar tu vindicación? Leonardo se sentó en una silla de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de Domingo y Pascual juntos. Café está bien. Leonardo, voy a ser directo contigo. Tu historia es oro puro. El ingeniero brillante traicionado por su socio, que desaparece y regresa triunfante cuando la verdad sale a la luz. Los medios están obsesionados contigo. Roberto se inclinó hacia adelante, con ojos brillantes. Quiero que seas mi socio director. Salario base de 300.000 euros anuales. Más bonificaciones por proyectos. Tu propia división, tu propio equipo. Y el mejor proyecto para empezar, la nueva sede corporativa del Banco Santander. 500 millones de euros de presupuesto. Leonardo sintió vértigo. Era exactamente la oferta que había soñado durante años. Además, Roberto continuó, he organizado una conferencia de prensa para esta tarde. Leonardo Fuentes, de las cenizas al éxito. Será el evento del año en el sector. Leonardo sintió como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Roberto, es una oferta increíble,
Pero necesito tiempo para pensarlo. ¿Tiempo? Leonardo, esta es la oportunidad de tu vida. ¿Qué más hay que pensar? Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. Desde allí podía ver toda la ciudad, el tráfico, los edificios, el ruido silenciado por el cristal, y por primera vez desde que había llegado, se preguntó, ¿había algún lugar en toda esa inmensidad donde fuera verdaderamente feliz? La respuesta llegó clara como el agua. No. Su felicidad estaba en una casa de piedra rodeada de pinos, con una mujer de ojos serenos que lo conocía mejor que él mismo, trabajando con sus manos para devolver la vida a lugares olvidados. Se volteó hacia Roberto con una sonrisa que sorprendió al empresario por su serenidad. Roberto, te agradezco la oferta, de verdad, pero voy a rechazarla. ¿Qué? ¿Por qué? Leonardo caminó hacia la puerta, sintiéndose más libre con cada paso, porque ya encontré lo que estaba buscando, y no está aquí. Roberto se levantó de un salto. Leonardo, ¿estás loco? Nunca vas a tener otra oportunidad como esta. Leonardo se detuvo en el umbral y sonrió. Tienes razón. Y esa es exactamente la razón por la que sé que estoy tomando la decisión correcta. Salió de la oficina, y mientras esperaba el ascensor, sacó su teléfono y escribió un mensaje. Elena, estoy en camino a casa, para quedarme, para siempre. La respuesta llegó inmediatamente. Te estaré esperando con café recién hecho y una sonrisa. Leonardo sonrió mientras las puertas del ascensor se cerraban, llevándolo lejos de todo lo que una vez creyó que quería y hacia todo lo que realmente necesitaba. Leonardo llegó a la casa de las montañas cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados que se reflejaban en las ventanas de piedra. Elena lo esperaba sentada en los escalones del porche, exactamente como había hecho el primer día que la conoció. Pero ahora había algo diferente en su postura. Había una tensión, una vulnerabilidad que él reconoció inmediatamente. Era la misma vulnerabilidad que él había sentido durante meses. El miedo a que todo lo bueno fuera demasiado frágil para durar. ¿Cómo fue? Preguntó cuando él se acercó, sin levantarse de los escalones. Leonardo se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. Fue exactamente lo que esperaba que fuera. Perfecto. Tentador. Todo lo que una vez creí que quería. Elena asintió, mirando hacia el valle. Y me di cuenta de algo mientras estaba ahí arriba, en esa oficina de cristal, mirando toda la ciudad desde las nubes. Leonardo tomó su mano, entrelazando sus dedos. Me di cuenta de que había pasado 15 años de mi vida tratando de llegar a un lugar donde pensé que sería feliz. Y cuando finalmente llegué ahí hoy, lo único que quería era volver aquí contigo. Elena se volteó para mirarlo, y Leonardo vio lágrimas brillando en sus ojos. Leonardo, necesito que me digas algo, y necesito que seas completamente honesto. Lo que sea. ¿Estás aquí porque me amas? ¿O estás aquí porque tienes miedo de volver a fallar en el mundo grande? La pregunta lo golpeó como una bofetada de honestidad. Elena no estaba dispuesta a aceptar una respuesta fácil, no después de todo lo que habían pasado. Leonardo se levantó y caminó hasta la barandilla del porche. Se quedó ahí durante un largo momento, mirando los rosales que habían florecido bajo su cuidado, pensando en todo el camino que había recorrido desde aquella primera noche de desesperación. ¿Sabes qué fue lo que realmente me convenció de rechazar la oferta? Dijo finalmente, sin voltearse. ¿Qué? Roberto me ofreció el proyecto de construcción más grande del año. 500 millones de euros. Un rascacielos que sería visto por millones de personas. Leonardo se volteó hacia Elena. Y lo único en lo que pude pensar fue en la casa de Benito, en cómo sus ojos se iluminaron cuando vio que habíamos salvado la viga original del siglo XVIII, en cómo me agradeció por no haber convertido su historia familiar en un proyecto de construcción moderna. Se acercó a Elena y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Elena, el trabajo de mi vida no es construir edificios que impresionen a desconocidos. Mi trabajo es crear hogares donde la gente pueda ser feliz. Y mi hogar, mi verdadero hogar, está donde tú estés. Elena estudió su rostro con esos ojos que habían aprendido a leer cada una de sus emociones. ¿No vas a extrañar nada de esa vida? ¿El dinero, el prestigio, el reconocimiento? Leonardo sonrió. ¿Sabes cuánto dinero tengo en el banco ahora mismo? Elena negó con la cabeza. 3.000 euros. Es lo que queda después de pagar a Domingo y Pascual, comprar materiales para el proyecto de Cuenca y contribuir para el tratamiento de tu madre. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Y sabes qué? Leonardo continuó.
Nunca me había sentido más rico en toda mi vida, porque por primera vez, cada euro que gano es limpio. Cada proyecto que termino hace feliz a una familia real. Y cada noche duermo al lado de la mujer más extraordinaria que he conocido. Se incorporó ligeramente, acercando su rostro al de Elena. Elena, no estoy aquí por miedo. Estoy aquí por amor. Por amor a ti. Por amor a esta vida que hemos construido. Por amor al hombre en el que me he convertido desde que te conocí. Elena cerró los ojos, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. Leonardo, yo también tengo que confesarte algo. ¿Qué? Estos últimos días, mientras tú estabas decidiendo si querías quedarte conmigo o volver a tu vida anterior, yo estaba decidiendo si tenía derecho a pedirte que te quedaras. Elena abrió los ojos y lo miró directamente. Porque amo tanto al hombre en el que te has convertido que tuve miedo de ser egoísta al querer quedármelo. Elena, pero entonces hablé con mi madre. ¿Sabes qué me dijo? Leonardo negó, completamente absorto en sus palabras. Me dijo, hija, el amor verdadero no es querer lo mejor para la otra persona según los estándares del mundo. El amor verdadero es querer lo mejor para la otra persona según su propio corazón. Elena puso sus manos en las mejillas de Leonardo. Y tu corazón, Leonardo Fuentes, está aquí, en estas montañas, en estos proyectos que devuelven la vida a lugares olvidados, en esta vida simple y real que hemos construido juntos. Leonardo sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. La última cadena que lo ataba a la persona que había sido. El último miedo que lo hacía dudar de la persona que había elegido ser. Elena Rivas, dijo con voz temblorosa, ¿quieres casarte conmigo? La pregunta salió de sus labios sin pensarla, pero en el momento que la pronunció, supo que era la pregunta más importante de su vida. Elena se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Quiero casarme contigo. No porque seas la mujer perfecta para el éxito que podría tener, sino porque eres la mujer perfecta para la vida que quiero vivir. Leonardo se levantó y entró corriendo a la casa. Regresó con algo en la mano. Un anillo sencillo de plata que había pertenecido a su abuela. No es un diamante caro. No es lo que me habría permitido comprar antes. Pero era de la mujer que más amó a mi abuelo. La mujer que lo acompañó mientras construía esta casa con sus propias manos. Se arrodilló nuevamente frente a Elena. Elena, ¿quieres construir una vida conmigo? Una vida real, con proyectos pequeños y alegrías grandes, con dificultades que enfrentaremos juntos y éxitos que celebraremos juntos. Elena lo miró durante un momento que pareció eterno. Luego sonrió con esa sonrisa que había sido su salvación desde el primer día. Sí, Leonardo, sí quiero casarme contigo. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Elena se lanzó a sus brazos y se besaron con la pasión de dos personas que habían encontrado no solo el amor, sino su hogar verdadero, el uno en el otro, mientras se abrazaban en el porche de la casa de piedra, rodeados por el aroma de los rosales y el silencio pacífico de las montañas. Leonardo supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No había perdido una vida, había encontrado la vida que siempre había estado buscando. Y por primera vez desde que se conocía, Leonardo Fuentes era exactamente quien quería ser.